el profesor Sergio Espinal García, en el quinto día de actividades del noveno curso taller del educador popular Región Zamora de la sección 18 Cente Poder de Base, en su participación en el panel sobre el eje social magisterial. Damos paso a la presentación de la segunda ponencia en este panel, la cual estará a cargo del profesor Sergio Espinal García, profesor de educación primaria, que fue secretario general de nuestra sección 18. También fue el primer secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático en el periodo 2008-2011. En el segundo Congreso Nacional se constituyó el Consejo Nacional de Sistematización y Elaboraciones Pedagógicas, del cual forma parte. De marzo de 2020 hasta la actualidad es coordinador del Consejo de Sistematización, en donde se ha dedicado a la elaboración de cartillas para los 12 grados de educación básica y para educación especial. Pues un compañero de una trayectoria sindical intachable, un compañero de una trayectoria pedagógica, pues ¿qué podemos decir? Muchos de los logros que hemos tenido dentro del PANAEC, PDCEM, son gracias a ese esfuerzo y a todo ese trabajo y ardua labor que ha hecho el compañero. Démosle un fuerte aplauso al compañero Sergio Espinal García. Cedo el micrófono. Gracias compañeros. Un honor para nosotros siempre estar con ustedes. Un gusto poderlos saludar, podernos ver nuevamente. Ya teníamos un ratito que no nos permitía el tema pandémico. Igualmente agradecer la invitación que se nos ha hecho para estar hoy aquí compartiendo algunas ideas y decir que esta construcción del proyecto político popular, del proyecto político sindical, del proyecto político pedagógico, pues es una obra colectiva, es una obra de todos. Nos hemos constituido en un cerebro colectivo que ha venido desarrollando la crítica, construyendo la teorización para plasmarlo en un programa y luego llevarlo a la práctica. Inicio diciendo que en el marco de este educador tenemos como contexto un conjunto de elementos muy interesantes a considerar. Yo destacaría de entrada dos. Uno que tiene que ver con la caída de la verdad histórica en relación a los 43 normalistas de Ayotzinapa y la afirmación de que entre ellos había un soldado de la inteligencia, de lo que antes era el CISEN. ¿Cuántos soldados están infiltrados por normal? ¿Cuántas escuelas normales hay en el país? Cuando egresan estos infiltrados, ¿cuántos se quedan trabajando en el magisterio de infiltrados? ¿Cuántos tenemos con labores disolventes en el magisterio? ¿Y estos infiltrados qué buscan? No buscan quién organiza una marcha, una protesta, un plantón, una toma de algún edificio, de alguna instalación. Lo que buscan es dónde emerge el pensamiento crítico, dónde se construye y dónde se desarrolla la crítica al régimen y dónde se forja de manera sustantiva todo un proceso de objeción, de resistencia, de oposición de proyecto contra proyecto y donde se emplaza la posibilidad transformadora y emancipatoria de los pueblos. Esto es lo que se busca. Entonces los infiltrados tienen que ver con eso. Y este es el contexto de este educador popular. Es decir, lo que ustedes están haciendo aquí, lo que estamos haciendo aquí, lo que hemos venido construyendo, tiene una razón estratégica para nosotros y también estratégico de disolver por parte de la derecha. Eso no nos quepa la menor duda. Decía Raquel Sosa hace algunos años, la reforma madre neoliberal es la reforma educativa. Pesa más, tiene un significado mayor que la reforma energética.
Allá eso se cuenta en miles de millones de pesos o de dólares. Aquí, compañeros, lo que se juega es la continuidad de un régimen de explotación, de saqueo, de depredación, de destrucción y de obediencia de los pueblos. Lo que se juega es la posibilidad a contrapelo de eso, de hacer patria. Esa es la razón nuestra y ese es el profundo significado de la resistencia a la reforma educativa, que sí fue reforma educativa neoliberal. Entonces, lo que se juega no es cosa menor. Y al ver cómo detienen a este señor, ahora implicado en ese crimen de Estado, Murillo Karam, nos recuerda la frase de Emilio Choiset, otro igual, cuando decía: la reforma neoliberal puede penetrar en todos los estados, incluido Oaxaca, pero hay un lugar donde tenemos dificultad para instalarla, y es Michoacán, porque descansa en un sistema teórico ideológico que les da una identidad y un soporte tales que no es fácil de franquear. Y entonces ahí podemos entender las dificultades que la sección 18 tiene al día de hoy, con sectores confundidos y contrapuestos a nosotros, con los que compartimos múltiples batallas y que hoy están del otro lado. Es el resultado de una labor de infiltrados y de una labor disolvente de la organización, coordinada desde centros de inteligencia extraordinarios. Y nos recuerda el otro espacio, que es el Laboratorio de Educación, que se instaló en el periodo de Peña Nieto y cuyos resultados se publicaron en los primeros meses de gestión de Moctezuma Barragán, con la presencia de su secretario general, Manuel Zavala, con la frase histórica: me felicito a mí mismo. ¿Sí se acuerdan? Y ese me felicito a mí mismo tiene un profundo significado de lavado de cerebro. Reconozco ante los señores de Mexicanos Primero, de la OCDE, de México Libre o Méxicos Libres, de la revista Nexos y de otros, y de toda la gama de el Gabinete de Inteligencia Internacional que trajeron aquí para disolver la resistencia a la reforma educativa neoliberal, era abdicar y decir: sí, es cierto, estaba equivocado. Este camino de los señores Mexicanos Primero y otros es el correcto. Eso significa esa frase célebre de me felicito a mí mismo. Era arriar banderas de manera completa. Y entonces, ese es el significado de esto, compañeros. Es decir, lo que se está haciendo aquí es construir un pensamiento crítico y una acción transformadora que le preocupa de manera sustantiva a los de la revista Nexos, a los de la revista Letras Libres, que Obrador ha venido denunciando reiteradamente que están atrás de la orquestación de un golpe blando en el país. Y entonces el significado de lo que se construye es mayúsculo. Y este primer elemento del contexto que yo cito me parece que es por demás contundente. El otro dato es que se acaba de publicar hace unos días el nuevo plan de estudios. Y dice el doctor Marx Arriaga: qué bueno que se publica porque se hace pasando por encima de la resistencia de todos los mandos, terceros, cuartos, quintos de la Secretaría de Educación, opuestos al proceso transformador y obedientes a la OCDE, a la UNESCO, a las casas editoriales y obedientes a la Asociación Privada de Padres de Familia y a Mexicanos Primero. Con ellos se reúnen por lo menos una vez a la semana y lo que hacen es decir: mira, ponle una letra y una palabra allí al programa nuevo, al plan de estudios, con que diga tolerancia, con que diga excelencia. Con una palabra ni siquiera están pidiendo un renglón. Ustedes se acuerdan que la reforma constitucional, neoliberal constitucional del artículo 3 cambió un renglón y en ese renglón estaba redondeado nuestro despido. Y ellos hoy piden una palabra
en el texto que les dé margen de continuar con sus negocios de todos los días, que tiene que ver con sus impresiones, con sus cursos, con las conferencias de sus intelectuales, con el saqueo del financiamiento educativo, etcétera. Y esos hoyos todavía no se tapan. Le dijimos al doctor, estaba el maestro Pedro por ahí en una charla informal, y le decíamos, se ocupa programa de desarrollo neuronal pleno, programa de desarrollo lingüístico integral y programa de desarrollo cultural amplio en educación básica en los primeros grados de los 40 días de nacido a los 6 años de edad, para desplegar una revolución cultural mayor. Y él decía, el problema es que tenemos copado preescolar, inicial, especial, indígena, física, educación tecnológica, educación artística. Y decía, cuando ustedes se metieron a las asambleas de consulta del nuevo plan, en 20 estados, lo que me ayudaron fue a hacer un contrapeso a la derecha que se estaba oponiendo al nuevo plan. Esa derecha dentro de la SEP, que frenó durante 4 años la posibilidad de construir un programa alternativo desde el nuevo gobierno. Este es el contexto. Ahora, en este contexto, con estos dos factores, hay un actor dinámico. Y este actor dinámico es la Dirección Nacional de Materiales Educativos, encabezada precisamente por el doctor Marx Arriaga. Es un actor que no nos está diciendo implementen estos cambios didácticos o pedagógicos. Es un actor dinámico que está poniendo el acento en los grandes fines de la escuela. Y dice, no podemos seguir en la misma ruta. Necesitamos modificar prácticamente la estructura del currículo. Hoy la estructura tiene que ser por campos formativos. Necesitamos llevar adelante la regionalización de contenidos que permita mirar el carácter multicultural del país. Necesitamos una palabra objetiva, una construcción polifónica. Necesitamos la palabra biacentuada y bivocal. Necesitamos libertad de cátedra. Necesitamos la comunidad en el centro. Necesitamos al maestro liderando la comunidad. El eje del nuevo plan tiene que ser la comunidad. Eso están diciendo. Entonces hoy el contexto del PANAEC no es como veníamos de frente a la reforma neoliberal. Hoy es en un caminar paralelo a un proceso en donde se empieza a anunciar la posibilidad de una educación con un horizonte nuevo y con fines distintos, radicalmente diferentes a los anteriores. Pero el segundo factor de este actor dinámico que hay que visualizar es que está en un área de definición con un encargo presidencial que tiene la posibilidad, primero, y ya la concretó, de llevar adelante el nuevo plan de estudios. Y segundo, tiene la posibilidad, y ya lo hizo, de empezar a construir los nuevos libros de texto. Y vean ustedes el desafío que se asume. Se dice, para los nuevos libros convocamos a los maestros. Y ustedes debían ver la cara de Díaz Barriga y de otros grandes intelectuales saqueadores del presupuesto educativo, diciendo cómo los maestros van a ser especialistas para elaborar libros de texto o programas de estudio. No pueden, ellos son los instrumentadores. Y entonces lo que dice Marx Arriaga, los maestros y los normalistas del país, convocados para ser innovadores, es decir, diseñadores de los nuevos libros. Está abierta la convocatoria. Se cerraba hace 10 días y le dijimos, si se quiere que se incorporen más compañeros, se registren como innovadores, amplíen el plazo. Y el plazo se cierra el 1 de septiembre. Si nos quedan 2 días, es muy fácil registrarse. Necesitamos a muchos innovadores. Y alguien dijera, ¿y qué van a hacer allá? ¿Van a ir a entregar el PANAEC? No, compañeros. Imaginemos que esta es una mesa donde se está trazando la estrategia general. Y decimos, ¿dónde están nuestras fuerzas? PDCEM, PANAEC, aquí. Y en el resto del país, neoliberal, plan 2011-2017. Y entonces decimos, dejemos
solamente la defensiva y pasemos a un plan expansivo. Penetremos las filas del enemigo. Y penetrar las filas es que ahora lo que venimos planteando como características de la nueva educación estén en todo el país. Y si tenemos 100 o 200 innovadores, es como que instalamos una posibilidad de PDCM aquí, otra acá, otra acá, otra acá, y nuestras fuerzas se desarrollan y se despliegan en una avanzada que desborda las posibilidades. Es decir, pasemos a la ofensiva, no nos dediquemos a administrar lo construido. Este colectivo de Zamora, tan audaz, tan creciente, tan desplegado, hoy necesita la siembra nacional, porque el objetivo no es tener un programa con unos materiales para luego abrazarse de él y protegerlo. En el río crecido, compañeros, agarrarse de un palo que está a medio río es el peor error. Lo que hay que hacer es sacar la lancha al barco y navegar con él en este río creciente, desplegarse en un proceso transformador. Entonces, el primer problema con la nueva escuela mexicana, como decía, no es didáctico ni pedagógico, es de horizonte social. Y le preguntaba yo en Morelia al doctor Marx, ¿cuál es el horizonte de la nueva escuela mexicana? Y nos dijo, la emancipación de las comunidades. Y le preguntaba yo, ¿cuál es el referente? ¿Qué piensan ustedes de la epistemología del sur? Dice, es el camino. En la epistemología del sur se viene discutiendo una de las salidas a las grandes crisis que enfrentamos, y una de ellas es el buen vivir. Lean la dimensión pedagógica de la cosmogónica planetaria y allí especificamos de manera muy amplia cuál debe ser la salida para la humanidad en un contexto de crisis generalizada, de crisis política, de crisis sistémica de muerte del capitalismo y de crisis de los sistemas mundo. Tres grandes crisis. Y entonces en ese contexto, él dice, la epistemología del sur es el camino. Anester Ceseña, Buenaventura de Sousa y muchos intelectuales que vienen debatiendo las posibles salidas frente a esta crisis brutal que está destruyendo al planeta, que está destruyendo las posibilidades de vida en esta nuestra casa y que está emplazando a la humanidad toda a repensarse. Entonces allí ya podemos nosotros mirar los puntos convergentes que se van enunciando. Ahora, si es un tema de horizonte, en el horizonte, ¿cómo resolvemos el asunto de estas tres crisis? Primero, miremos América Latina, gobiernos populares, en donde México está jugando su rol, en donde aparece ahora Colombia con Petro a la cabeza y Francia como vicepresidenta. Y Francia diciendo, hasta que la dignidad se haga costumbre, no pararemos de andar. Una consigna que nos ha enseñado muchas veces el compañero Sergio Jerónimo y la compañera Rosa María y todos los compañeros luchadores de Querétaro. Eso no lo perdamos de vista. El otro asunto que dice Francia, que levanten la cabeza, que levanten la cara y la voz los nadie. Y allí recordamos a Galeano. Entonces, compañeros, esta ruta importantísima hay que debatirla. Y se dice, es electorerismo. Pero en este electorerismo, allí están los pueblos que no tienen sindicato, los pueblos que no tienen una organización barrial. Allí están los trabajadores del outsourcing. Allí están los que no tienen una organización campesina o los que la tenían y fue destruida por los paramilitares. Entonces esta ruta que encontraron los pueblos de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de Bolivia y de México, esa es una opción que hay que debatir. Debatámosla en el sentido del tamaño de la fuerza necesaria para arrinconar a los neoliberales. Y veremos que aquí fueron 32 millones. El segundo debate tiene que ver con la salida anticapitalista. Y en ese sentido, Venezuela es un referente importantísimo con los consejos populares. Y nosotros con el sistema asambleario.
Entonces, continuar el debate en este segundo nivel de crisis y sus salidas es fundamental. Y el tercero, la crisis de los sistemas mundo, del sistema maya, del sistema tolteca, zapoteca, del sistema moderno, es decir, los sistemas con los que se alzó esta vida, en donde estar a la moda, estar actualizados en lo tecnológico, no ser bárbaros. Alguien me dice, oye, ¿por qué no cambias tu carro? Ya está muy viejo. Hay otros más buenos, modernos, muy digitales, se estacionan solitos. Entonces, allí nosotros tenemos que mirar cuáles son las necesidades básicas a resolver. Este mundo alcanza para que todo el mundo tengamos una casa con alberca, con pastito y con sirvientes, o no alcanza para eso. ¿Alcanza para esos implementos tecnológicos o no alcanza? Y entonces repensar la vida, repensar los tiempos de andar a la carrera, repensar las relaciones humanas, repensar las relaciones con el medio ambiente, repensar las maneras de renovar las redes de la vida, es fundamental en este momento. Y ahí hay una gran tarea a llevar adelante. Es decir, cómo llevamos entre todos la construcción de una renovación civilizatoria, una refundación del pensamiento. Y por eso el estudio va a ser importante allí. Ahora, en este contexto de Horizonte, no lo tiene resuelto todo la nueva escuela mexicana ni nosotros, pero nuestra construcción en las dimensiones pedagógicas es muy relevante. Repase las dimensiones pedagógicas del PADNAEC-PDC y sus líneas estratégicas. Nuestra construcción ahí es muy importante, es muy pormenorizada y hay que profundizarla. Porque hoy la confusión que priva en el país en la izquierda y esta parálisis de los movimientos tiene que ver precisamente con una debilidad programática. Cuando vemos las mañaneras del gobierno planteando un conjunto de transformaciones y de iniciativas de frente a la oligarquía, decimos, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó el programa de la izquierda? Parece que nuestro programa está más chato, decía el compañero Acuña, está más chato que otras cosas. Entonces nosotros tenemos que decir, profundicemos el programa, ¿qué queremos? Profundicemos el cómo lo vamos a lograr, la estrategia, y profundicemos los dispositivos y los acuerdos tácticos. Discutamos eso. Nadie es culpable de errar en las rutas y en las salidas. De repente nos sentimos confundidos y decimos como que no hay rumbo. Y eso tiene que ver con la complejidad de este momento. 3 crisis juntas nos dejan mareados. Y entonces lo que hay que hacer es aprovechar la crisis para salir de ella con una alternativa que brille hacia adelante y que nos empuje hacia los horizontes a alcanzar. Y si en ese camino encontramos aliados, esta ruta será más ágil, más rápida, más veloz a alcanzar. Ahora, ¿cuáles son las convergencias concretas que encontramos con la nueva escuela mexicana? La primera, no queremos una educación formadora de capital humano y neoliberal. Segunda, estamos por erradicar la educación basada en competencias. Tercera, poner en el centro la comunidad. ¿A qué nos suena eso? A escuelas integrales, a PDCEM, a planeación comunitaria, educación integral humanista, y ahí tenemos una diferencia, lo científico. ¿Cómo abordar lo científico? Esa es una diferencia, un vacío importante. Construir una educación decolonizadora. ¿Y cómo le vamos a hacer para quitarnos todo lo que traemos del pensamiento moderno occidental? ¿Y cómo le hacemos entonces para edificar una epistemología propia que garantice darle un marco mucho más potente al proceso que estamos llevando adelante? Ahora, si estas son algunas de las convergencias, tengamos muy en cuenta las invariables del PDCEM-PANAEC. ¿Cuáles son estas invariantes? Modelo curricular con horizonte social, modelo curricular integrador,
con dos partes, modelo curricular. Tiene campos de estudio y tiene contenidos disciplinares, son dos partes. La nueva escuela mexicana se queda solamente con campos de estudio. Eso es importante que ustedes no lo dejen de considerar. La ciencia, el cuerpo del conocimiento humano, el método científico y los procedimientos metodológicos. Aquí hay un debate con ellos y se lo hemos dicho varias veces a Marta Arriaga. Si ustedes debilitan todo el contenido científico de la escuela pública, no hay acuerdo, no va a haber acuerdo y seguiremos cada quien caminando su camino. Si ustedes aflojan ahí, lo que hacen es concederle a los neoliberales que ganen esta guerra por el conocimiento, un conocimiento que sigue encriptado en muchos términos. Las dimensiones pedagógicas y sus líneas estratégicas, el programa de desarrollo neuronal, el proyecto de desarrollo lingüístico integral, el programa de desarrollo cultural amplio, el método de la dialéctica materialista, la articulación teoría-práctica, que allí hay mucha convergencia, los perfiles en formación, el programa de desarrollo cultural amplio, ya lo había dicho, la salud comunitaria integral, la renovación ecológica, que hay mucha coincidencia en esa parte, el concepto, la categoría y la ley en el campo de lo científico, la colectividad, la lógica, etcétera. Las invariantes que tenemos que tener presentes para saber con exactitud dónde coincidimos y dónde no, y saber qué empujar. Ahora, si en esta parte nosotros estamos muy claros de lo que se trata, entonces podemos definir un camino paralelo de hermanos. Hoy tenemos un hermano en este camino, un hermano en ciernes. Si se consolida y avanza en todo el país, nuestra palabra tendrá margen de encontrar un oído más receptivo. A los maestros que nos encontremos serán menos competencias, menos Edgar Morin, menos toda la verborragia de lo neoliberal. Ahora, en el PANAEC, ¿cuáles son las tareas de este ciclo escolar? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Y hay que tener muy claras las potencialidades. Primera, las dimensiones pedagógicas. Hay que sacarle la copia a las dimensiones pedagógicas del PDCEM-PANAEC y tenerlas pegadas en el salón para saber el significado profundo de lo teórico, de lo disciplinar, de los contenidos de cada área. Eso es muy importante. Y entonces saber que se estudia geografía para entender el territorio concreto de cada niño, de cada familia y de cada pueblo es fundamental. Estudiar el terreno de lo cultural para saber cómo somos pueblos milenarios con desarrollos científicos y tecnológicos importantísimos que llegan hasta nuestros días. Eso es crucial también. Entonces, esto de las dimensiones es una tarea importante. Las otras tareas, tener muy presente el tema del cerebro. Es otra diferencia con la escuela mexicana. Ellos no tienen un estudio tan sofisticado, tan desplegado como el que tenemos nosotros. Hemos venido desarrollando el análisis primero desde el libro de Federico Engels, del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, es decir, todo el proceso constitutivo del cerebro. Traemos un estudio muy importante con Glendoman en el sentido de reconocer los 7 niveles de desarrollo del cerebro hasta llegar a la parte del neocórtex o de la corteza frontal, pasando por el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, y traemos una definición clara de cuáles son las facultades humanas superiores desde la contraposición cortical con el dedo pulgar con el resto de los dedos, la postura erguida que le da forma al pulgar de los pies y a nuestros pies, el tema de la manipulación de las distintas herramientas, el patrón cruzado perfecto, el lenguaje, la lectura, la escritura, las emociones humanas saludables. Entonces traemos un proceso muy importante de definición en esa parte. Otro elemento que nos dio una contundencia grande y que hay que volver a leer es el texto sobre el estudio marxista de la evolución del cerebro que aparece en nuestra antología de 2017, en donde se aclara el papel que jugó el trabajo y
y la elaboración de las primeras herramientas con los primeros primates, en donde prácticamente de 400 centímetros cúbicos nuestro cerebro tiene un crecimiento exponencial en la materia gris que llega prácticamente a los 1600 centímetros cúbicos en este cerebro, y donde deja de crecer, y en el último periodo de los últimos 200.000 años, prácticamente lo que se constituye ya no es exponencial, sino ahora es cultural. Lo biológico cede el paso a lo cultural, y lo cultural evoluciona construyendo esta parte del neocórtex, y que se puede observar en la distancia que hay entre el cuero cabelludo y las cejas. Aquí está su ubicación. Y hoy tenemos que avanzar a un debate que están planteando desde las neurociencias, que tiene que ver con la existencia de más de 60.000 neuronas en el corazón. Es decir, entender la conexión que hay entre el corazón y el cerebro, y que varios están definiéndolo prácticamente como el cuarto cerebro. Cerebro frontal, cerebro límbico, cerebro reptiliano y cuarto cerebro, el corazón. El espacio de la intuición no tiene que ver con las habilidades emocionales, no nos confundamos. Las habilidades emocionales de estar contentitos y ya. No, se trata de un nuevo equilibrio que nos armonice y que le cierre el paso a los miedos. El régimen entendió muy claramente este proceso y nos viene imbuyendo una política de terror. Entonces, sacar el miedo de la escuela es la gran tarea de este ciclo escolar. Hacer una escuela sabrosa, una escuela agradable, una escuela que enfrente los miedos, el miedo al examen, el miedo a llegar tarde, el miedo al maestro, el miedo a tales temas, el miedo a no ser el primero, el miedo a no sacar 10. Todos estos miedos que se infunden en la escuela tienen que erradicarse ya. Hay que darle la voz a los niños, hay que darle la presencia a los niños, que dejen de ser ignorados y que pasen a jugar un papel y un rol relevante como seres humanos pensantes, creativos, transformadores. Esa es una gran tarea a desplegar. Ya no hay tiempo. Eso de que las mamás vayan corriendo porque a las 9 se cierra la puerta y ya nadie entra después de las 9. ¿Eso por qué, compañeros? Que la gente corra a llegar a la escuela porque se va a perder algo importante, no porque va a encontrar un látigo que le cierra la puerta. Eso hay que abatirlo ya no hay más tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay más tiempo? Porque la crisis es de tales dimensiones que está reclamando una acción nueva, renovadora, profunda de todos. Y entonces, ¿cuándo triunfa el programa y cuándo triunfa la escuela? Cuando un niño orgulloso y consciente diga: tomo té de nurite o de cedrón, como quelites, como nopales, como acelgas, como esto que es saludable, tomo agua isotónica. Cuando nuestro niño diga: siembro un árbol y lo cuido, no tengo espacio para el árbol, siembro plantas, no tengo espacio para las plantas, siembro cactáceas enanitas así, en macetitas pequeñas, en donde haya lugar y las cuido. Cuando el niño orgulloso nos diga: leo a Juan Rulfo, leo libros polifónicos, es decir, donde no hay una sola voz, sino hay muchas voces, y escucho la canción de Canto con Todos, o el de La Muralla, en donde nos convoca a hacer la transformación con todos los sueños, con todas las voces, con todas las ideas, con todas las inteligencias. Esta es una ruta que hay que desplegar en todos lados. Cuando el niño nos diga: estoy en la condición de usar sal marina en lugar de sal refinada, de tomar no un agua muerta, sino un agua viva, porque esta es agua muerta con un poco de sodio. Cuando haya posibilidades, entonces, de que este niño pueda sentirse contento, que sonría, que pueda decir: soy alegre,
soy sereno, no hiperactivo, sino sereno, atento, feliz. Ese es el gran desafío de nosotros. Y finalmente, otra de las tareas, imprimir nuestros libros de texto. No es suficiente decir estoy con el PDC y trabajo con otros materiales. Entonces lo que hay que hacer es reproducir nuestros materiales. La guía práctica está en 320, 400 pesos. Si se va a gastar el papá eso, contabilicen libro de desarrollo, libro de matemáticas, una parte de ciencias, una parte de sociedad, una parte de cultura, y con eso integran ustedes su juego de materiales. ¿Y con qué me guío para trabajar eso? Aquí está ya implementado el procedimiento metodológico en nuestras guías. Si ustedes reproducen sus guías semanales, empezando por la número 1 y hasta la 185, pues entonces ustedes ya tienen aquí una ruta desde el saludo, la frase célebre, la frase de la escuela, etcétera. Pues compañeros, la tarea es grande, pero la vamos a llevar adelante y sin duda vamos a triunfar. De eso no tengamos ninguna duda. Fuerte el aplauso.